Adviento. Adviento es el tiempo de preparación. Preparación en dos momentos importantes que tiene la liturgia. La primera parte del Adviento, la oirán ustedes, está cargada con textos de la última venida del Señor. Y abarca esta primera parte desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Y a partir del 16 de diciembre en adelante vendrá la segunda parte del Adviento, en el que los textos bíblicos irán preparando el nacimiento, es decir, el tiempo de la historicidad de Jesús, para celebrar el Adviento de la Navidad. Por eso hablamos de dos advientos a los cuales hay que tener en consideración presente para ir interpretando nuestra reflexión espiritual en torno a esta temática. Cuando hablamos de este evangelio, de la última venida del Señor, la terminología pues es importante considerarla. Hablamos de la palabra parusía, que significa pues presencia. Hablaremos también de otro tema, los temas apocalípticos, es decir, signos de la venida del Señor, cómo descubrir lo que está detrás del anuncio que hace Jesús. Así que en este tiempo comenzamos con una nueva etapa pues en nuestro caminar, el tiempo del Adviento o de la venida del Señor. Nuestra mirada se hunde en el futuro, explorando como centinelas la venida de nuestro amoroso Jesús que viene pues a nuestro encuentro. Por eso es tiempo de esperanza. La temática es estar despiertos, velar. Es la nota aguda del anuncio de Jesús pues en el evangelio de este próximo domingo. En nuestro mundo hoy la palabra vigilar es estar muy atentos, es la palabra de orden, pero hay otra vigilancia que es sustancialmente diferente, que no está a la defensiva, porque no parte del terror, del miedo o de la amenaza, sino de la dulce expectativa de quien espera la llegada imprevista del ser amado, aquel que llega para colmar nuestros deseos más profundos, aquel de quien nuestra vida necesita. Esta es la vigilancia que nos enseña el Evangelio y que durante este tiempo, el Adviento, que hoy comenzamos, vamos a ejercitar continuamente, guiados por la Santa Palabra. ¿De dónde viene pues la palabra vigilar? Las vigilias eran en el mundo romano las tres partes en las cuales se dividía la noche. Así se le llamaba los turnos de los centinelas y de los militares. De por sí significa pasar parte de la noche o quizás la noche entera levantados y en actitud de alerta frente a un eventual peligro o simplemente para atender al que llega. La vigilancia es una actitud de oficio. Hoy no nos es difícil entenderla cuando vemos, por ejemplo, los turnos de trabajo que bien hacen los médicos, enfermeras, trabajadores que están durante la noche, están en vigilia, pues porque están atentos. En la vigilancia se expresa el corazón, se renuncia a sí mismo, se sale de sí mismo y es otro quien concentra nuestra atención. En la expectativa de la llegada se ejercita naturalmente el amor. Entonces hay que restarle pues horas al sueño. Atención con la invitación pues a no dormir. Justamente es en las fiestas de fin de año que se duerme menos. Se puede caer en un equívoco. ¿Será que Jesús condena el sueño? No propiamente, porque dice el Salmo 127, versículo 2, se dice que el Señor colma a su amado mientras duerme.
El sueño, pues, es un maravilloso don de Dios. Con razón, pues siempre se ha hablado del descanso en el Señor, pero al mismo tiempo la vigilancia. Por eso la vigilancia cristiana, que en principio significa no dormir, va paradójicamente en la dirección del verdadero reposo del corazón. Por eso la insistencia de la palabra de Dios en diversos textos del Nuevo Testamento, términos que están en imperativo: velad, velad, estad atentos, velad, estad preparados, velad y orad, velad y sed sobrios, son pues imperativos. Vayamos entonces más a fondo a la vigilancia, que es una manera diferente de posicionarse frente a la vida. Implica pues discernir lo que estamos viviendo, entrar en ese estado de reflexión lúcida, procurando detectar aquello que nos quita la paz. Es un retornar sobriamente los sueños dorados que nos hacen felices por poco tiempo, pero que al final no descansan el corazón. Se logra entrando en diálogo limpio y honesto consigo mismo y con Dios. Un nuevo giro toma la vida cuando mediante este ejercicio logramos despertar de los incómodos sueños del pecado. Como nos dice San Pablo, es hora de levantarse del sueño. Como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Por eso San Pablo nos pone en alerta para no caer en estos vicios. Por eso en la vigilancia está estrechamente conectada con el estar preparados. Quien está preparado vive en la paz de Dios con todos y consigo mismo, con la lámpara de la fe encendida pues durante la noche. Pero ¿cuál es el acontecimiento para el cual hay que prepararse? El acontecimiento que no nos debe encontrar impreparados en el retorno de Cristo. Este es precisamente el tema del Evangelio del próximo domingo. Leamos el texto, está en Mateo 24, 37 al 44. Dice el texto: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado, dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Un evangelio pues maravilloso sobre la venida del Señor. Vale la pena pues que lo exploremos siguiendo los pasos de la dinámica espiritual implicada en este texto. Primero, la venida de Cristo anunciada. Segundo, la venida de Cristo preparada. Y por último, la venida de Cristo deseada. El retorno de Cristo pues anunciado. Es un discurso sobre el futuro del reino de los cielos. Jesús había anunciado: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Desde el comienzo del Evangelio, Jesús había anunciado la cercanía del reino, es decir,
la decisión definitiva de Dios de hacer valer su señorío real. Ya no serán los hombres ni las fuerzas de la naturaleza las que determinen pues el curso de la historia humana. Esto sucederá por medio pues de la venida del Hijo del Hombre con la potencia y la gloria de Dios. Cuando el reino se revele definitiva y universalmente con todo su poder ante el mundo, toda existencia humana se manifestará ante el Hijo del Hombre, Jesús en su gloria, con su verdadero sentido y valor. Con la venida definitiva de Jesús, toda persona saldrá a la luz en su más íntima esencia. Puesto que todo hombre está profundamente conectado a la venida del Señor, cada uno debería conducir su proyecto de vida en esta dirección. Ante Jesús tendremos que responder por todo lo que buscamos, trabajamos y logramos. En este sentido, toda nuestra vida debe prepararse pues para este momento. El retorno de Cristo pues preparado. Con la misma fuerza con que Jesús anuncia su venida, también dice que nadie conoce ni el día ni la hora. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de Dios, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Nótese pues cómo la invitación a la preparación del acontecimiento cuyo momento desconocemos va atravesando el pasaje de hoy. Ponerse pues a hacer cálculos sobre el día y la hora del fin es tiempo perdido. Este es indeterminado y desconocido. Lo que importa es que estemos preparados para ese momento, como una vez que le preguntó San Juan Bosco a un muchacho: ¿y si te murieras esta noche? Por eso hay que evitar cualquier comportamiento irresponsable. No es razonable vivir al impulso de los inmediatismos sin ningún proyecto ni horizonte de la vida. Para hacernos entender esto, Jesús pasa al mundo de las comparaciones. Nos presenta tres, todas ellas desenvolviéndose como en cascada. El ejemplo pues de una vida distraída. Por ejemplo, dice Jesús: como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. ¿Cuál es la moraleja? Salta a la vista, ¿no? No es razonable vivir de manera distraída, despreocupada. La escena descrita en tiempos de Noé nos presenta gente absorbida por la vida terrena. Come, bebe, se casa. Eran personas que se dejaban llevar tranquilamente por el ciclo biológico de la vida, atentos a lo presente sin pensar en nada más allá. El asunto era pues gozar la vida. En aquel entonces el diluvio había sido anunciado, pero aún no pasaba nada. A ellos les parecía lejano y casi irreal, por eso prefirieron concentrar sus energías en aquello que consideraban pues más concreto y más práctico. De la misma manera, ahora la venida del Señor solamente ha sido anunciada. El hecho de que no suceda nada aún puede llevar a pensar que hay mucho tiempo en la vida y descuidarse en la atención a su venida, concentrándose más bien en otros asuntos. Pero como insiste Jesús, imprevista y sorprendente será su venida. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un ejemplo sobre el engaño de las apariencias. Dando un paso adelante, ahora Jesús enseña que hay que quedarse con la apariencia externa de situaciones terrenas. No hay que quedarse con eso.
Dice, entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado, dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Jesús parte de escenas de la vida cotidiana, la vida laboral en una sociedad agrícola, describe las ocupaciones más importantes del hombre y de la mujer. Los varones siembran y cosechan el trigo en el campo, luego las mujeres muelen la rueda del molino para obtener la harina y el pan de cada día. Todos trabajan, todos se mueven por igual en la rutina de la vida. Esto puede llevar a una falsa deducción. De hecho, pues de que todos pasemos por situaciones semejantes de trabajo, de fatiga, felicidad, no significa que nos despreocupemos. Pues mucha gente vive para trabajar y no se preocupa de la última venida del Señor. Un ejemplo de llegada imprevista que Jesús plantea, que si un ladrón entra en una casa, no va primero a avisarles aquí estoy, sino que ya entró el ladrón. Así que el retorno de Cristo deseado. Jesús no pronuncia todas estas enseñanzas para obligarnos a una conversión a la fuerza de miedo, sino para abrirnos los ojos. La venida del Señor no debe ser motivo de miedo, sino de movilización para la preparación. Obviamente tendremos miedo de la venida del Señor si tenemos deudas con la historia y no tenemos a punto la vida. En este caso, a poner pues en orden la casa, a preparar la venida del Señor. Entonces nuestra vida tendrá reposo, tendremos fuerza interior, soñaremos y construiremos los sueños de Dios para los cuales tanto nos animan pues los profetas. En cualquier caso debemos decir que bueno, que vienes Señor, tú vienes a darle plenitud a nuestra vida, a elevarla a un plano superior, compartiéndonos la tuya, como nos lo diste a entender desde el momento de la encarnación. En conclusión, pues, el Evangelio de este domingo, el centro es velad, estad preparados, con el cual hoy le damos la apertura al Adviento. Nos da la ocasión para que frente a esta triple venida del Señor nos tomemos una pausa de reflexión y nos preguntemos qué estamos haciendo en nuestra vida. La conciencia pues de nuestra fragilidad nos llevará a abrirle el corazón a aquel que vino al mundo asumiendo la carne humana para nuestra salvación. Aquel a quien el Evangelio de Mateo nos presenta diciendo, les pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, viviendo con alegría nuestro proyecto de vida en su discipulado, levantemos límpida nuestra vida hacia la meta y oraremos confiados y entonaremos el Maranatá. Ven Señor Jesús. Gracias por su atención.